¿Sabe? Cuando estamos en tiempo de adoración, de alabanza, Dios ministraba corazón con algo puntual y esto también es para usted. Ay, Jesús. Es para el que lo reciba, entonces. Amén. Hice memoria de nuestro caminar. E hice memoria del tiempo que empezamos en una casa en Piedecuesta. Y entonces recordé, si somos fiel, en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Así que la casa era lo poco y nos llevó a algo un poquito más avanzado. Estuvimos en un lugar de alquiler en Piedecuesta. Y si es fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá. ¿Sí? Y luego estuvimos aquí en el Diamante 1. Y si es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Y recuerdo que empezamos con pistas en Piedecuesta. Recuerdo que empezamos con pistas, recuerdo que empezamos con un solo bafle. Y fuimos fieles en lo poco. Y en lo mucho Dios nos pondrá. Y viendo este equipo de servidores y ministros y instrumentos y los que Dios nos ha concedido, y creemos que quizás esto es lo mucho, pero no es lo mucho, es lo poco. Y si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. En lo que usted está hoy, es lo poco. Y si usted es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. ¿Me está comprendiendo? No se pierda lo que le estoy diciendo, porque se puede perder lo que Dios está colocando en el corazón. Si usted es fiel en lo poco, hoy lo que usted está, quizás ha venido creciendo, quizás ha venido su empresa creciendo, pero sepa que eso hoy es poco para lo que Dios tiene para usted. Amén. Así que abrace esto, abrace esta palabra, porque por eso uno comprende el hilo conductor de lo que Dios te está trayendo. A mí me ministró mucho que el Señor hable sobre rompimiento, porque si Él está hablando de rompimiento es porque hay más para nosotros. Hablando de rompimiento, y en ese rompimiento Él viene a interrumpir para lograr eso que Él quiere para nosotros, porque por nosotros no vamos a ser capaces de hacerlo. En ese ejercicio de interrumpir pensaba la vida de María, la madre de Jesús de Nazaret. María estaba desposada, y cómo el Señor interrumpió la vida de María. Amén. Interrumpió la vida de María. María fue hallada con gracia de parte del Señor. María tiene de parte del Señor una instrucción muy clara. La quiere usar de una manera muy puntual. Le dice que va a concebir en su vientre y dará a luz un hijo, que será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? Y ella pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Entonces el ángel le dice, es que el Espíritu Santo va a hacer lo suyo. Pero lo que llama mi atención es cómo ese rompimiento que Dios hace para con la humanidad, haciendo la interrupción en una mujer que está desposada. Si fuera un hombre, bueno, pero la mujer, los sueños de una mujer es casarse, ¿o no? Y los sueños de una mujer es soñar quizás con el vestido, quizás, y de repente Dios interrumpe la vida de María. Encontramos en María que dice que, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y pienso que nosotros vamos a vivir procesos donde van a ser inusuales, donde Dios va a interrumpirnos. Amén. Donde vamos a vivir situaciones que quizás no la vamos a entender. Es más, José no lo entendía. De hecho, José era tan buena persona que dijo, no, yo no puedo hacer esto, María, yo prefiero irme. Y Dios vino y interrumpió la vida de José con el ángel también. Porque hay propósito para José y propósito para María. Amén. Y hay propósito para nosotros. Dios va a interrumpir. Quizás que es lo importante, que yo pueda preguntarle al Señor, discernir el momento que estoy viviendo, porque quizás no lo estoy comprendiendo, quizás el momento de hoy no lo estoy entendiendo, pero Dios está haciendo cosas para interrumpir nuestra vida y haya un rompimiento a nuestro favor. Yo lo estoy creyendo así. Yo lo estoy creyendo así.
Y luego el Señor viene y nos dice en Isaías capítulo 40, que me encanta el versículo 12. Isaías capítulo 40. Y nos muestra, versículo 12, nos muestra la grandeza de Dios. ¿Sabe que a veces nos hace daño esa familiaridad de Dios que no debería hacernos daño? Pero de una u otra manera como que bajamos a Dios a nuestra altura. Y cantamos que Dios es soberano, cantamos que Dios es omnipotente, cantamos que Dios es el Dios de los imposibles, amén. Pero frente a una situación, frente a una interrupción de Dios, no, eso como que nos mueve. Pero me encanta este versículo 12 que dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Ahí, todas las aguas, todos los océanos, los mares en la mano de Dios. Y los cielos con su palmo. Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Con 3 dedos. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién midió? Pues nuestro Dios midió eso. Es su Dios, nuestro Dios, el que es todopoderoso. El todopoderoso fue el que midió. Y él, conociéndonos, dice los versículos, a partir del versículo 29, dice así: él da, versículo 29 por favor. Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Multiplica las fuerzas. Es Dios el que va a hacer la obra, amén. Es Dios. Llegamos a un momento en que no tenemos fuerzas, pero Dios sí nos la da. Va a ser Dios y Él se va a glorificar. Es Dios el que se va a glorificar. ¿Qué me corresponde? Seguirle creyendo a Dios. ¿Qué me corresponde? Seguir estando firmes en la fe. ¿Qué me corresponde? Ser constante. ¿Qué me corresponde? Ser perseverante. Perseverante. Pensaba en la iglesia de La Dorada y de una otra manera viene cierto temor. ¿Por qué temor? Que pienso en lo vivido. Digo, Señor, ¿y a quién vas a enviar para La Dorada? Porque la iglesia está creciendo en La Dorada y tenemos un trabajo por hacer en La Dorada. Y entonces, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Y yo creo que La Dorada tiene cosas grandes. Y hace unas semanas atrás revisé el tema cuando empezamos a trabajar en La Dorada. Y recordé los municipios porque puse las fotos, puse el número de habitantes que estaban en los municipios aledaños a La Dorada. Y entre ese tiempo hoy creo que han sumado más habitantes, pero en su momento eran casi 300,000 habitantes en 6 municipios pequeños que están cerca. Que creemos que Dios nos puede dar esos municipios para su gloria. Por eso somos fieles en lo poco. Y no va a ser en nuestras fuerzas, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Verso siguiente. Pero los que esperan en el Señor, los que esperan en Dios, amén. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y no se fatigarán. Y yo le preguntaba al Señor: ¿y cómo logramos esto, Dios? ¿Cómo avanzamos en esto? Porque vamos a esperar en Dios, pero esperar no es sinónimo de quietud. Esperar es sinónimo de creerle que Dios va a hacer, amén. Y que voy a avanzar y que voy a caminar y que le voy a creer a Dios mientras avanzo. Y Dios traía algo a mi corazón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y está en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Mire lo que dice Efesios
capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de ¿quién? Imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 1 dice que seamos imitadores de Dios. Y cuando está Jesús hablando con Felipe y con Tomás en Juan capítulo 14, Jesús está hablando del Padre y Felipe le dice: muéstranos al Padre, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice a Felipe: escúcheme, Felipe, pero ¿cómo así? Si usted me ve a mí, ve al Padre. Si usted me oye a mí, oye al Padre. Si usted quiere imitar al Padre, simplemente míreme a mí. Amén, está diciendo Jesús. Porque aquí el consejo apostólico es: imiten a Dios. ¿Y cómo imitamos a Dios? Conociendo a Jesús. ¿Cómo imitamos a Dios? Andando como Él andaba. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret. A Jesús que caminó y que el Evangelio nos registra, los Evangelios nos registra su andar. Y fue un andar en amor. Amén. Así que tenemos que ver y conocer a Jesús de Nazaret. Debemos conocer a Jesús de Nazaret. Debemos ver cómo operaba Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret llegó hasta la cruz. Y luego es Jesucristo resucitado. Amén. Y qué hermoso que Dios nos permite a través de los evangelios conocerle. Conocerle. ¿Cómo operaba Jesús? Y lo primero que operaba Jesús era que Él daba a conocer al Padre y a su amor. Él daba a conocer al Padre y a su amor. Desde el principio daba a conocer al Padre y a su amor. Daba a conocer al Padre. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Dar a conocer al Padre es saber que toda la humanidad estaba en pecado y delito. Y el Padre le amó tanto a la humanidad que dio a su propio Hijo. Si yo quiero dar a conocer al Padre, tengo que amar lo que el Padre ama. Amén. Tengo que amar a la humanidad. Tengo que amar al prójimo. Tengo que amar al prójimo. Dar a conocer al Padre a través del amor. Escúcheme, amada iglesia del Señor. El Padre no envió a Jesús a juzgar al mundo. Dígale que está a su lado: Jesús no fue enviado a juzgar. Oiga, qué tremendo. A veces nos creemos con el nivel de juzgar al otro, de juzgarlo, de señalarlo. Y aún otros son más atrevidos de enviarlos al mismo infierno. Cuando Jesús no vino a juzgar al mundo, Jesús vino a amar al mundo. Amén. Jesús vino a amar la humanidad. Jesús no vino a juzgarla, vino a salvarla. Así que dar a conocer al Padre es decirle a la gente: óyeme, no estoy llamado para juzgarle, estoy llamado para amarle. Que la gente pueda ver al Padre en nosotros, que la gente pueda ver a Jesucristo en nosotros, que nosotros podamos obrar de manera diferente a como obran allá afuera en el mundo. Amén. Escúcheme, a veces allá afuera dan tan duro a las personas, pero tan duro. Y llegan a un lugar y ¿qué pasa? A veces le dan más duro en el lugar. Y no hay diferencia. Cuando realmente nosotros estamos llamados a dar a conocer al Padre y su amor. Dar a conocer al Padre y a su amor. Qué hermoso que Jesús no se llevó el crédito de la obra, sino que Él declaró que fue el Padre el que lo hizo. Juan 14, versículo 10. Mire lo que hizo Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el
Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no se llevó el crédito. ¿Saben? Nosotros si queremos dar a conocer al Padre, no nos podemos llevar el crédito. Es Cristo, es Dios. Wow, ¿cómo está? Es súper bien. ¿Cómo está su empresa? ¿Cómo viene creciendo su empresa? No soy yo. Es Dios. ¿Qué familia tan maravillosa? No soy yo. Es Dios. Es Dios en nosotros. Es Dios en mi casa. Wow, ¿cómo le ha ido de bien en su universidad? No soy yo. Yo no me quiero llevar ningún crédito. Toda la gloria se la va a llevar Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor, sí. Toda la gloria se la lleva Dios. Porque no es por nuestras fuerzas. No es por nuestras fuerzas. Ni siquiera Jesús quiso llevarse el crédito del Padre. ¿Sabe? Yo creo que vamos a vivir tiempos maravillosos. Tiempos de adoraciones preciosos. Creo que vamos a vivir tiempos donde la gloria de Dios será manifestada. Pero no se le ocurra tomarse ese crédito. Es Dios. Es Dios el que se está glorificando. Y es Dios el que seguirá glorificándose. Es Dios el que se va a glorificar en Valeria. Es Dios el que se va a glorificar en su familia. Es Dios. Cuando yo doy a conocer al Padre, será Dios el que se glorificará. Amén. Deja conocer el amor del Padre. Dos, ¿sabe? Me encanta que Jesús no hace su propia voluntad. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. La voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Sabe? La voluntad del Padre es que ninguno se pierda. La voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad del Padre es que todos vayamos al cielo. Esa es la voluntad del Padre. Y Él ha tenido paciencia con la iglesia para que haga la tarea. Nosotros estamos llamados a hacer la tarea. Nosotros estamos llamados a compartir el evangelio. Jesús lo hizo. Jesús dijo: vine a sanar al quebrantado de corazón. Vine a darle vista al ciego. Vine a decirle al que estaba preso: eres libre. Vine a decirle al que estaba cautivo: eres libre. Vine a decirle al que está oprimido: eres libre. Y nosotros que queremos imitar a Cristo, tenemos que ir a decirle a aquel que está cautivo: en el nombre de Jesús puede ser libre. Puede ser libre. Estamos llamados a hacer la tarea. En usted hay un tesoro maravilloso. En usted hay riqueza, las inescrutables riquezas de la gracia de Dios, para compartir de esas riquezas a otro. A esas riquezas a otro. Como decía mi esposa, ahora que estuvimos en La Dorada, ya hay parejas que están diciendo: necesitamos, porque estamos viviendo una situación puntual y necesitamos de lo que ustedes tienen para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué tal si Dios empieza a usarnos a cada uno de nosotros? Porque no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Jesús no hace nada, dice, por sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Y respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. A mí me habla esto de comunión. A mí me habla esto de una relación íntima con el Padre.
Y que en esa comunión el Padre le revela a Cristo lo que va a hacer. Simplemente el Hijo lo imita. Yo oro a Dios y estoy clamando a Dios para que nosotros podamos tener esa experiencia de medio de tiempos de oración, de medio de la comunión con Dios, nosotros podamos ver la voluntad del Padre. Y que Él diga, ¿sabe? Hoy te vas a encontrar con una persona que yo sané. Simplemente tienes que declararle sanidad. Amén. Esa comunión. Queremos dar a conocer al Padre. La gente necesita que tú y yo estemos en comunión con Dios. Que haya esa íntima comunión con el Señor. Que haya iluminación, que haya revelación en medio de la oración. Que Dios nos diga nuestro porvenir y el porvenir de muchos. Jesús no hacía nada por sí mismo. Que nosotros lleguemos a estos niveles para dar a conocer al Padre. Y Dios nos ayude, amada iglesia del Señor. Porque hoy el mundo, el sistema nos desenfoca, ¿o no? Nos distrae, nos distrae. Y podemos gastar más tiempo en cosas que disfrutamos o que el cuerpo disfruta que en tiempos de oración. Y usted puede hacer el ejercicio sin entrar a juzgarse, sino simplemente para evaluarse. Fácilmente podemos durar en una película, fácilmente podemos durar en Netflix, fácilmente podemos durar en una serie muchas horas. Pero ¿cuánto duramos en tiempos de oración? ¿Cuánto? Eso tenemos que evaluarnos. Porque sí queremos que Dios se mueva, sí queremos que Dios se manifieste, pero donde Él se manifiesta, donde Él se muestra, nosotros no operamos en oración. Necesitamos, iglesia, el mundo necesita una iglesia que ore. Allá afuera sus familias necesitan a un hombre y una mujer que ore. Y que Dios les muestre. Amén. Porque no hacemos nada por nuestra propia cuenta. 3. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas. Nosotros estamos llamados a anunciar las buenas nuevas. El viernes, en la mañana, o el jueves, ¿fue el viernes o decimos de los abuelitos? El jueves. El jueves. Porque el domingo estaba predicando en Emanuel en la mañana y no pude ir a la casa de vida del retiro. Y fuimos el jueves. Con Salomé estuvimos el jueves en la casa de vida del retiro. Y oír más bien. Estamos llegando. Estoy bajando la organeta. Y dicen las enfermeras: llegó el pastor. Corre y empiezan los abuelitos a pasar para la sala. Y los que están en el patio empiezan, y los que están en silla de ruedas para la sala. Para oír un mensaje. Para tener un tiempo de adoración. Para tener un tiempo de palmas. Para tener un tiempo de refrigerio. ¿Sabe? Porque Dios nos ha concedido ser esa fuente que salta para vida eterna. Y usted se la tiene que creer porque así está escrito. Nosotros somos fuente que salta para vida eterna. La escritura dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe? Y hay otro que está deseoso, tiene sed de Cristo. Y estas personas que son adultas mayores están pendientes. ¿De a qué hora llegamos para compartir el evangelio? Y cuando no vamos el domingo nos dicen carita triste. Así me recibieron un día porque no fui un domingo. Carita triste, lo estuvieron esperando el domingo. Y necesitamos ir por más. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que las enfermeras las rotan. Entonces, ya las enfermeras toman su silla también. Ellas toman su silla.
y están recibiendo también la palabra de Dios. Y quizás no lo vamos a ver en este lugar, pero lo vamos a ver en el cielo. Yo estoy liberando un aplauso porque estamos llamados. No es nuestra tarea convencer. Escúcheme, dígale al que está a su lado. No es su tarea convencer. Porque a veces creemos que a nosotros nos corresponde convencer. No. No es su tarea convencer. Su tarea es predicar. Su tarea es compartir las buenas nuevas. Esa es su tarea. Habla las buenas nuevas. Habla el evangelio. Háblalo. Y Él va a ser. Cristo va a ser. Cristo va a ser. Y estamos pidiendo por más, que Dios nos conceda más. Que Dios nos conceda ganar almas para Cristo. Que Dios nos conceda decir, wow, ustedes fueron fieles en lo poco, en lo mucho los voy a poner. Amén. Que seamos fieles en lo poco. En Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. ¿Sabe qué quiere el Señor? Quiere interrumpir la vida de las personas para sacarlo de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabe que el Señor quiere interrumpir a las personas para decirle, ya no eran pueblo, hoy son pueblo, hoy son linaje escogido? Dios quiere interrumpir las familias completas para su gloria. Dios lo quiere hacer. Mira lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 18. ¿Qué es lo que Dios quiere interrumpir en las familias? Dios quiere interrumpir la vida de las personas, pero quiere usarte y quiere usarme. Déjese usar. Déjese usar. Yo quiero aprovecharme de la mano del que está a su lado. Tóquelo, dígale, tóquelo así. Déjese usar. Eso, dígale. Jorge, déjese usar. Elida, déjese usar. Manuel, eso, toque a doña Lida eso. Dígale, déjese usar. Mire, aquí está esta guitarra como instrumento, pero para que suene tienen que usarla, ¿no? ¿O no? Nosotros somos instrumentos de Dios, pero necesitamos estar en las manos de Él. Dejémonos usar. Ya quiere interrumpir la vida, mire, de las personas. Que le abran sus ojos. Que cuando tú compartas el evangelio, a gente se le va a abrir los ojos. Y dice, wow, yo había escuchado del evangelio, pero ahora mis ojos ven. Yo antes esto no lo veía tan mal, pero ahora yo sí lo veo mal. Antes no veía que estaba ofendiendo a Dios, pero hoy me doy cuenta que sí ofendo a Dios. Antes estaba en aquello que a mí no me parecía mal, pero ahora entiendo que eso lo aborrece Dios. Para que se le abran los ojos. Para que se convierta, mire. ¿De dónde? Véalo usted mismo. De las tinieblas a la luz. ¿Y de dónde más? De la potestad. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad, ¿cierto? Propiedad de allá, de esa propiedad, de esa autoridad de Satanás, pasar a Dios. Para que reciban por la fe en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En otras palabras, para que sean justificados, absueltos de la culpa delante de Dios. Amén. Y entonces la palabra dice, dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Absueltos de la culpa, justificados por la fe. Y Dios quiere interrumpir
la vida de muchos allá afuera, pero quiere usarnos a nosotros. Mire, yo estoy seguro que en el momento en que nosotros nos atrevamos a hacerlo, algo va a pasar a favor, tanto de la persona como a favor de nosotros. Pero necesitamos ser esos atrevidos, porque a veces somos atrevidos para otra cosa, ¿no? A veces somos atrevidos para otra cosa, pero realmente debemos ser atrevidos para el reino de los cielos. Para el reino de los cielos. Mire, solamente haga memoria. La semana pasada, ¿cuánto les compartió el evangelio? Dice. ¿A cuánto les compartí el evangelio? A uno. Bueno, gloria a Dios por ese uno. Pero ¿qué tal si esta semana vamos por 2? Compartir el evangelio. Comparta las buenas nuevas. Mire, yo recuerdo una entrevista que vi de una persona que Dios tuvo un sueño, o más bien, él fue de misionero a China. Él fue de misionero a China, pero fue solamente a mirar, fue pasiva su visita a China. Y cuando regresó a Estados Unidos, él tuvo un sueño. Y en ese sueño, él veía a muchos chinos en fila india tirándose al abismo, al infierno caído. Y de repente él está viendo todo eso y uno de los que van a fila le dice en el sueño: si nos hubieras compartido, si nos hubieras predicado, te hubiéramos creído. Porque a veces nosotros tenemos ya unas respuestas, ¿cierto?, preconcebidas. Porque conozco un compañero de la universidad y entonces yo conozco la forma de ser del compañero. Digo, no, este man, ¿qué me va a creer? ¿Qué me va a decir ahorita? Como me dijo Felipe, el de España, me dijo: pastor, ahora me dicen aquí el pastorcito. Porque así empiezan a burlarse. Ay, ¿qué le decimos ahorita al pastor López? ¿Qué le decimos ahorita al pastorcito mentiroso? Porque empiezan a ofender, porque compartimos el evangelio. Pero estamos llamados a eso. Estamos llamados a imitar a Cristo. Amén. Estamos llamados a impartir vida, porque cuando usted comparte el evangelio, no comparte conocimiento, imparte vida. Imparte vida. Estamos llamados a hacerlo así. Cuarto, Jesús fue ejemplo de servicio. De servicio. Mateo capítulo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Ahí está. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si nosotros queremos imitar a Cristo, si nosotros queremos ser imitadores de Dios, escúcheme, no estamos llamados a hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Él. Estamos llamados a predicar las buenas nuevas y estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir, y no de cualquier manera. No de cualquier manera. Mire lo que dice en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. O más bien vayamos primero a Juan 13, del 12 al 15. Y luego a Hechos 6. Juan 13, del 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ¿qué? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estamos llamados a servir. Y nosotros ya sabemos hoy que no es literal, ¿no? Imagínense ya agarrando los piecitos de aquí el gordito. No es literal. No es literal. En nuestro caminar, nuestros pies se ensucian. Fallamos, embarramos, cometemos errores, pecamos, erramos, ¿cierto? Nos desanimamos. Lavar los pies es decirle, vamos para adelante. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios es un Dios de oportunidades. Vamos a orar. Yo te voy a ayudar. ¿Y qué te puedo ayudar? Ahí estoy sirviendo, lavándole los pies. Porque el día de mañana yo voy a necesitar quien me lave los pies. Amén. Y les decía, no es de cualquier manera que necesitamos servir. En Hechos capítulo 6 nos da el ejemplo. Mire, hemos sido muy laxos y muy livianos en eso. Por querer hacer lo bueno, hemos sido livianos. Por querer tener buenas intenciones, hemos sido livianos en esto. Y Dios nos perdone y Dios nos ayude a entender para sumergirnos en esto. Hechos 6, perdón, desde el 1. En aquellos días, dice Lucas, el escritor, dice, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ha crecido los discípulos, estamos llamados a la oración, estamos llamados a la palabra, estamos llamados a orientar la iglesia y no nos queda tiempo de servir las mesas. Entonces hay una murmuración según el versículo 1. La instrucción, mire la instrucción. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Servir las mesas, hermano. Supongamos que este fuera un auditorio de 5,000 personas. No es justo que yo acomode las sillas mientras yo me puedo dedicar a la palabra, a la oración. Así que busque, hermanos, para acomodar sillas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para acomodar sillas. Aleluya. No es justo que yo llegue con un instrumentos y yo tengo que empezar a enchufar, conectar, llegar. No es justo. Busque a 7 hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo para que enchufen. Llenos del Espíritu Santo. ¿Para hacer esto, pastor, lleno del Espíritu Santo? Sí, llenos del Espíritu Santo. Y hemos sido livianos en eso. Y necesitamos, Señor, perdónanos, porque queriendo hacer bien, no hemos tenido estos detalles para servirle al Señor. Y por eso quizás no hemos visto lo que Dios quiere para nosotros, porque no hemos servido de la manera como debe ser. Quizás no estamos tan llenos del Espíritu Santo y estamos enchufando. Quizás no estamos tan llenos del Espíritu Santo y estamos colocando sillas. Quizás no estamos tan llenos del Espíritu Santo y necesitamos entenderlo. Porque si queremos imitar a Dios, necesitamos imitar a Cristo. Y Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Esta es la instrucción. Y mira el verso siguiente. Mira, pero me encanta el 3, dice, buscad. O sea que no están a la mano, ¿no? Pónganse en la tarea de buscar. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mira Esteban. Esteban, usted, hermano, usted lleno de fe, Esteban, y del Espíritu Santo para limpiar las mesas. Aleluya. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron e impusieron las manos. ¿Para qué? Para servir las mesas. Y como ellos fueron fieles en lo poco, Dios los puso en lo mucho. ¿Quiere ver lo mucho de Felipe? Hechos capítulo 8. Pero era necesario en lo poco ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y este último para cerrar. Para imitar, porque estamos llamados a imitar a Jesús. Y Jesús vino a morir. Wow. Jesús vino a morir. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno, ¿y qué? Si alguno, opcional, a nadie estoy obligando. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Ahí sí ya no es opcional, es un deber. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. No es opcional ahí. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Si realmente queremos imitar a Dios, como dice Efesios capítulo 5, y andar en amor, tenemos que morir. Cada día morir. El apóstol Pablo lo dijo: cada día muero. Era necesario cada día morir. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Y luego dice: y tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Recuerde que los evangelistas están escribiendo a los discípulos de su tiempo, a la iglesia del primer siglo. Y la iglesia del primer siglo tenía claridad de la cruz. No era un escrito para la iglesia del siglo XXI. Porque la iglesia del siglo XXI, y aparte de eso que es occidental, no tiene la claridad de la cruz como la tenían ellos. La iglesia de este lado por muchos años fue adoctrinada en esta cruz, o en una cruz de madera, o en una cruz colgadita aquí, ¿cierto? Que simbolizaba para la enseñanza que Cristo fue crucificado. Pero esto no es lo que están recibiendo los discípulos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, cuando está leyendo esto, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz. Ellos sabían que estaban dispuestos a morir si tomaban la cruz. Tomar la cruz era morir. Tomar la cruz era saber que eran expuestos y ser avergonzados, porque eso era lo que hacía el Imperio Romano en las partes altas, para avergonzarlos, para que no se atrevan a volver a hacer lo que hicieron. Tomar la cruz era saber que iba a morir. ¿Y qué? Sígame. Ay, ay, ay. Sígame. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue. O sea, Jesús no es estático. Y Jesús a ninguno va a llevar a tuche. ¿Entienden? Jesús no va a decir: Jorgito, venga que yo llevo a tuche. No. Jesús le dice: ¿sabe qué, Jorge? Usted tiene una opción. ¿Cuál? Si usted quiere venir en pos de mí. ¿Usted quiere venir en pos de mí? Ok, tomó la decisión. Ok, listo, niéguese.
Tome la cruz y sígame. Yo determino. Yo determino. Yo determino. Y esto no es un asunto de religión. Esto es un asunto de reino. Y en el seguirlo ver su gloria, así como la gloria del Hijo. Y la Escritura dice que la postrer gloria será mayor que la primera. Amén. Y la gloria que usted y yo veremos será mayor que la primera. Amén. Será mayor que la primera. Pero usted debe determinar. Porque sabe, amada iglesia del Señor, esto un día lo aprendí. Somos buenos para memorizar los textos bíblicos. Somos buenos para recitar los textos bíblicos. Pero qué difícil es cuando vivimos los textos bíblicos. Porque una cosa es memorizarlos, otra cosa es recitarlos, pero otra cosa muy diferente es vivirlos. Vivirlos. Y usted y yo estamos llamados a vivirlos. Amén. Y con este versículo termino. Póngase sobre sus pies. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, capítulo 20. Este versículo se lo memorizan muchos. De hecho es muy hermoso, ¿no? Pero estamos llamados a vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy crucificado con Él. Y mira lo que dice: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Que si van a buscar algo de José, no encuentren nada de José, sino que encuentren a Cristo, porque dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que ya no encuentren a José. Que cuando vayan a ver al José que era, ya no encuentren nada de José, sino en Cristo. Ya no vivo yo. José era los de que respondía cuando algo no estaba bien o algo le disgustaba y respondía. O cuando hay algo injusto, respondía a la injusticia. ¿Cuánta injusticia vivió Jesús, Juan? Están arrancando la hermano. La corona se la colocaron y la golpearon con un palo y salía sangre por su cabeza y por su rostro. ¿Cómo respondió Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay muchos creyentes que son de mecha corta. Ya sabe qué mecha corta, ¿no? Que cualquier cosita póngala como quiera. ¿Cómo es? Y se enojan, hermano. Y todavía son mal geniados, malhumorados. Que en ese momento usted no ve a Cristo por ahí, hermano. Si no ve un santandereano, y perdóneme esta expresión muy santandereana, arrecho. Yo no me imagino a Cristo arrecho. No, por el contrario, Jesús dice: para no ofenderle. Wow, hermano. Para no ofenderle. Para no ofenderle. Por eso, memorizarse este texto, fácil. Vívalo. Y nuestra tarea es vivirlo. Ya no vivo yo. Y a mí me provoque hacerlo pedacitos, hermano. Pero que por el contrario lo tenga que amar. Y no porque tengo, sino porque Cristo vive en mí para amarlo. Y quisiera decirle cuántas son 3 verdades en la cara, pero yo gobierno a mi alma para que viva Cristo. Viva Cristo. Y dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera en la misma fe de Pablo. Él no dice: lo vivo en mi fe. No, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe, amada iglesia del Señor?
En la interrupción que va a hacer el Señor, estamos llamados a imitarlo y a andar en amor. Y para hacerlo, nuestro mejor modelo es Jesús de Nazaret. Nuestro mejor modelo es Jesús de Nazaret. Decía el pastor Ángel, y me ministró mucho cuando hice el café con él, Ángel Mauricio, decía: los romanos obligaban e imponían la cruz. Un ejemplo, Simón de Cirene. Jesús estaba ahí llevando la cruz, Simón de Cirene estaba de espectador, y le dijeron a Simón de Cirene: lleve la cruz. Pero para nosotros no es imposición, para nosotros es una decisión. Yo decido. Decida imitar a Dios y andar en amor. Decidamos, dice la cartilla, decidamos imitar a Dios y andar en amor, como hijos de luz que somos. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús. Quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en la fe. Quiero darte gracias por la vida de cada persona que hoy, junto conmigo, Señor, estamos recibiendo tu palabra, porque somos ministrados por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que cada día vivamos la palabra. Vivamos la palabra, Señor. Porque no, Señor, te escogimos nosotros a ti. Tú nos escogiste a nosotros. Fuimos llamados con llamamiento santo. No, Señor, por nuestras fuerzas, sino por tu propósito, Señor. Gracias. Porque hoy tú vienes a decirnos, Señor Dios, que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrás. Que lo que vivimos hoy, sépalo, en lo poco y en lo mucho nos pondrás, Señor. Ayúdanos a imitarte, Padre. Ayúdanos a imitarte. Ayúdanos a imitarte. Y úsanos, Señor. Usa nuestras manos. Usa nuestros pies. Usa nuestras cuerdas vocales. Úsanos, Señor, así como usabas a Pablo, así como usabas a los apóstoles, así como usabas, Señor, la iglesia primitiva. Úsanos, Dios. Tu palabra dice que tú hacías milagros por la mano de Pablo. Aquí están nuestras manos. ¿Qué tal si levanta tus manos? Dile: aquí están nuestras manos, Señor. Úsame, usa nuestras manos. Aquí están nuestros pies para ir donde tú quieres que vayamos, Señor. Usa nuestras cuerdas vocales para hablar, Señor. Úsanos. Y tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la envías, Señor. Entonces, Dios, el ciego verá, el sordo oirá, Señor. El cojo se levantará, el enfermo sanará, Señor. Y el que está muerto vivirá. Vivirá, Señor. Padre, gracias, porque veremos tu gloria así como la vio el profeta Ezequiel con el valle de los huesos secos, Señor. Por la palabra, Señor. Solo atrévete a declarar la palabra. Atrévete a ser usado por el Señor y veremos su gloria, porque no es en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.